Acá te quiero preguntar, Luis, ¿ves una diferencia vos en lo que es peronismo y pejotismo? Eh, a ver, pa- cuando venía de Mar del Plata para acá, para Capital Federal, venía el micro, ¿no? Y nos ponen una película, Mundo Jurásico 1. Si se acuerdan, y haciendo una breve síntesis de la misma película, es donde un grupo de científicos obtienen ADN de un dinosaurio y lo mezclan con otros ADN de otros animales, ¿no? La idea era construir un dinosaurio más fuerte, más villano, como para atraer la atención de los turistas y vinieran a la isla, comprando obviamente la entrada y todo el merchandising, y hacer obviamente dinero. Pero Sí. el objetivo era un dinosaurio fuerte, potente, que causara miedo, que conmocionara. Del 83 adelante nos hemos encontrado con una doctrina que tenía su propia naturaleza, su propio ADN, y que con los años se le fue aditando, se le fue agregando ADN de otras ideologías, construyendo un monstruo que puesto en práctica ha destruido todo en nuestra sociedad, ha fracturado a nuestra sociedad. Es decir, se ha juntado ADN liberal, se ha juntado ADN socialdemócrata, construyendo un peronismo que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, con nuestra esencia de justicialista, ¿no? Que tiene su raíz, como bien decía Perón, en la ideología del pueblo. ¿Qué es la ideología del pueblo? El conjunto de creencias, de mitos, las conductas, comportamientos de un pueblo. Es desde ahí donde toma Perón nuestra doctrina, obviamente con otros basamentos también filosóficos, si se quiere, de la doctrina social de la Iglesia en sus primeras dos encíclicas y de todo el pensamiento hispanoamericanista que existía en ese momento, ¿no? Entendiendo esto como peronismo, como doctrina peronista, el ADN puro, y llevado a nuestro momento, y hay una gran diferencia, se puede hacer una diferencia y vale la diferencia entre peronismo y pejotismo. El pejotismo es ese monstruo híbrido creado en laboratorio para el circo nada más. Ganar elecciones nada más, sí. Exactamente, es esto nada más. Llegar al poder, el poder mismo. Hay hasta un toque de vanidad de nuestros políticos. Llego al poder, llegué al poder, estoy en los libros de historia. Pero ¿qué hicimos con el poder? Bueno, Perón Porque las parece, consecuencias hoy vistas, la verdad que son terribles. Perón parece lo gran visionario que fue, lo alertó ya esto, que antes de morir, en el 74, dice una frase que siempre repetimos aquí, que menciona: si alguna vez llegás a ver otro golpe de Estado, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y sus cipayos nativos. Sí, Terminó pasando tal cual, pareciera, ¿no? no hubo un golpe de Estado como nosotros lo conocemos, es decir, la asunción de militares al gobierno desplazando al poder civil, sino que hay otras formas de golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado cultural, golpe de Estado económico, causando miedo, desviando el curso de la dirección que debieran tomar nuestros pueblos. Hoy se están discutiendo temas que son importantes, pero no son lo suficientemente importantes como para desviarnos la atención. No podemos estar discutiendo el aborto cuando no tenemos garantizado 3 platos de comida en la mesa de nuestros trabajadores. Estamos discutiendo ideologías extrañas a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, cuando no podemos producir alimentos para todos nosotros. No podemos llevar adelante la construcción de una industria enteramente nacional. Muchas gracias. Gracias. Hasta los 70, Hispanoamérica, desde México, Bolivia, Chile, Brasil, observaban cuáles eran las decisiones geopolíticas que tomaba la Argentina. Hoy no nos respetan absolutamente nadie. Brasil nos ve a nosotros como una especie de patrio trasero, productora de alimentos o de materia prima para ser industrializada por Brasil y que después nosotros les compremos su materia prima. Vos fíjate, hasta Bolsonaro llegó a decir que si gana el gobierno de Cristina, Brasil va a tener solamente relaciones protocolares con Argentina. Es tremendo la injerencia de un país extranjero en la vida política de otro país. Yo no conozco otros casos, o que se haya dado un caso semejante en la historia o en la relación entre Argentina y Brasil. Pero es tremenda esa declaración. Y obviamente los medios y nuestros políticos la han pasado desapercibido. Pero yo te puedo asegurar que esa declaración de Bolsonaro ha pegado profundamente en los sectores económicos argentinos. Porque si Brasil le clausura, le cierra las puertas le cierra las puertas a estos grupos y se van a ver afectados. Se van a ver afectados. Y con ello nuestros trabajadores también. ¿Qué pasó, Luis? Que me gustó lo que mencionaste sobre el tema del progresismo, del aborto, que no es otra cosa, creo, como coincidimos por lo que ya varias veces hemos hablado, que la agenda neoliberal, ¿no? O
O sea, ¿qué ha pasado en el peronismo que antes se entendía tan bien? En el movimiento nacional, vamos a hablar, que comprendíamos que lo que proponía el enemigo no se seguía, ¿sí? O sea, si el enemigo proponía una cosa, yo estaba al frente. O sea, ¿qué ha pasado ahora que lo que propone el enemigo lo milito? Y cuando uno presenta encima las pruebas, ¿sí? Es como en el caso, a ver, en el feminismo con Eva Perón. Sí, sí, sí. Hay una frase que el otro día leí en un libro que me gustó mucho, que mencionaba como si la revolución fusiladora, ¿sí?, secuestró el cadáver de Evita, el progresismo actual secuestró su doctrina. Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero, a ver, quien ha leído La razón de mi vida, hay un capítulo donde dedica el tema del feminismo. Y ya Eva Perón critica duramente a las posiciones extremas, radicales del feminismo. Obviamente que las razones primigenias que han dado lugar a todo este movimiento feminista allá por el siglo XX, sobre todo cuando tiene su comienzo en Inglaterra, eran válidas, eran correctas, pero después se fueron ideologizando. El socialismo empezó a socavar estas primeras ideas que llevaron a las mujeres a agruparse y a exigir o a reclamar sus derechos, porque ya también eran trabajadoras. Friedrich Engels, quien allá en 1880, final del siglo XIX, 1880, no recuerdo bien la fecha, escribe su libro sobre la teoría del Estado, la propiedad privada y la familia, donde Engels toma como factor esencial o primordial a la mujer. Él dice en sus primeras hojas de este libro que hay que separar la relación, romper la relación de la mujer con el hombre, porque de esta forma socavás a la familia, el concepto de familia que es esencial para el sistema capitalista. Rompés el concepto de familia y empezás a horadar y el capitalismo empieza a desmoronarse. Es decir, que el sentido de todo esto que hoy estamos viendo, de las ideologías de género, lenguaje inclusive, etcétera, etcétera, tiene como objetivo destruir un sistema capitalista. Como si eso fuese fácil, como si fuese agarrar, soplar, hacer botella, como si fuese un castillo de naipes que tocas una carta y se desmorona todo. Pero y qué raro muy equivocado en ese sentido. Terminan financiando estos. Terminan siendo funcionales, terminan siendo funcionales. Los pibes de 16, 17 años que piensan que están bajando de Sierra Maestra, parecen revolucionarios barbudos que van a hacer una revolución y están siendo funcionales a intereses extranjeros y contrarios a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, a nuestra patria, a nuestros valores y nuestra creencia como nación. Y no se dan cuenta, cuando vos les hablás, la respuesta que ellos te dicen es ustedes son viejos, se van a morir en 20 años y la revolución la vamos a hacer nosotros. No sé qué revolución van a hacer. Porque nos vamos a morir nosotros en 20 años de viejos, por una cuestión biológica, pero ellos no van a llegar correctamente porque no van a tener un plato de comida en sus mesas. La realidad es esa y concreta, no hay mucha vuelta para darle. Y esto son teorías conspirativas. Solamente hay que leer la historia. Mirá, todos los analistas te dicen que cuando vos haces análisis político, geopolítico, cuando hablamos de política o militás en política, el principal factor que uno debe tener en cuenta siempre o debe saber es la historia. Debe conocerse la historia. Es fundamental conocer la historia. Es que ni siquiera creo hace falta ahondar tanto cuando uno entra a la página de la Open Society de George Soros, así como el FMI, y estos proponen en sus agendas la ideología de género. Sí. O sea, aparte todo un comercio. No son teorías conspirativas cuando del momento que vos podés ingresar y verlo por tus propios ojos. Por ejemplo, a medida que te digo que ya Friedrich Engels, que era el financista capitalista de Carlos Marx, habla sobre estos temas, y después la Escuela de Frankfurt, allá por la década del 20 del siglo pasado, hablaba de estas cuestiones. Quien ha leído a Marcuse, a Adorno, a Erich Fromm, para que se entienda un poco, ¿no? La Escuela de Frankfurt es una mezcla de marxismo con psicoanálisis freudiano. Que después vaya el dato, ¿no? Cuando emigran por el avance fascista en Europa, se van a Estados Unidos, ellos niegan haber sido marxistas. ¿Me entendés? Negaron todo lo que habían escrito en su momento, pero sus escritos empezaron a extenderse y empezaron con otros nombres, después con la segunda o tercera etapa de la Escuela de Frankfurt, porque fueron evolucionando, ya sea con el filósofo francés, que es muy mencionado, no, es de la década de 70, Foucault, con Foucault, por ejemplo, después
obviamente Gramsci más político, con Foucault, que retoma todas estas cuestiones que hoy se ha llevado al extremo, cuando gran parte de la escuela de Frankfurt, los pensadores de la escuela de Frankfurt van a Estados Unidos empiezan a trabajar en algunas universidades. Algunas universidades norteamericanas empiezan a tomar sus conceptos y empiezan a refuncionalizarlo porque sabían que le eran útil para después ser volcado hacia el continente. Y de esa forma tratar de detener los avances nacionalistas en América Latina, de neutralizar los avances nacionalistas. Vos fíjate que principios del siglo XX, de la década del 30, existía un pensamiento hispanoamericanista muy fuerte. Ya tenés a Uruguay con José Luis de Herrera, tenés a Cárdenas en México, bueno, el peronismo, primero el radicalismo con Leandro Alem y Irigoyen, después con el peronismo, en Chile mismo, en Perú con el APRA, en Bolivia también. Había fuertes pensamientos nacionalistas y fueron todos eclipsados por este avance de izquierda, ¿no? Progresista, si se quiere, o la nueva socialdemocracia. Para cerrar este bloque, Luis, ahora que mencionas, ¿qué representa para vos, sintéticamente, el progresismo en lo que es el peronismo? Como te decía hace un ratito, ¿no? El progresismo es una muralla de contención del avance del justicialismo en sus ideas, ¿no? Que tiene que ver con la familia, con el hombre, con la soberanía de un país. El progresismo rompe con todo esto, con el concepto de soberanía, con el concepto de patria, con el concepto de nacionalismo. Que esto obviamente funciona aquí en los grupos económicos, porque pueden hacerse de nuestras materias primas, de nuestros recursos mineros, sin ningún tipo de crítica, de oposición, ni nada por el estilo. El caso, analicemos el tema del litio en Jujuy. Se lo están llevando en containers sin que absolutamente nadie haga nada. Hacelo hace 70 años atrás. Y tenías la Argentina haciéndote piquete en las rutas, impidiendo que salieran el tema del litio por las rutas. Un caso, por ejemplo, en 1924, cuando empieza a conformarse YPF, el general Mosconi le pide al gobernador de Salta que empiece a presionar a las compañías inglesas de aquel momento, que eran las únicas productores de petróleo, para que los pozos petroleros formen parte de lo que era YPF. El gobernador de la provincia de Salta dijo que en nombre del federalismo, el gobierno nacional, de ese momento de Alvear, no podía exigirle al gobierno salteño que expropie o exija a las compañías privadas que transfieran la producción de petróleo a YPF. ¿Qué hace el gobierno de Alvear? Interviene en la provincia. Porque había un bien superior, el bien de la patria, por sobre los intereses del mercado, del libre mercado y todo lo que vos quieras. Vamos a un corte, Luis, ¿te parece? Dale.